Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy tenemos 15 de agosto de 2025. Y quiero compartir una palabra que el Señor estaba ministrando a mi vida, el cual está titulado "En mi cuerpo están las marcas". Miren qué tema tan fuerte nos ha dado el Señor, porque muchas veces tenemos cicatrices en nuestros cuerpos que nos recuerdan sucesos, que nos recuerdan cosas hermosas que hemos vivido. Por ejemplo, podemos ver a personas cómo se marcan su cuerpo con tatuajes, recordando aquel amor que tuvo, recordando aquellos hijos, recordando tantas cosas, y lo dejaron plasmado en su cuerpo. Pero podemos ver que la historia que vamos a estar viendo el día de hoy se refleja de aquellas marcas, aquellas cicatrices que le llevaron a tomar a 2 hombres, el cual les recordaba un sufrimiento, les recordaba una agonía, les recordaba que tal vez estaban a punto de perder sus vidas, pero que a pesar de todo eso no les importó, porque sabían que había un plan perfecto a través de todo eso. Así que quiero que vayas meditando el día de hoy qué cicatrices hay en ti que puedan reflejarle a otros una esperanza, les pueda dar fortaleza a otros de esa fe de que no importa lo que estés atravesando, que también tú la viviste y que quedaron plasmadas en esas marcas, y que a pesar de todo lo que vino a tu vida, Dios siempre estuvo en control. Así que vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 17, el cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Podemos ver aquí a Pablo. Pablo era el que decía estas palabras, porque Pablo es una de las evidencias más grandes de lo que le tocó padecer por causa de Cristo. Sabemos que Pablo, anteriormente, cuando tenía el nombre de Saulo, él se encargaba de perseguir a la iglesia porque tenía su mente errónea, creyendo que le hacía un favor a Dios de quitar esa gente de en medio, del cual estaba trastornando otras personas, haciéndoles creer algo que para él era erróneo, no era algo verdadero, porque él estaba enfocado en la Torá, en aquello que le habían inculcado a él. Porque sabemos, ¿verdad?, que él con Gamaliel estudiaban las escrituras, pero vemos que lo habían tomado de una manera errónea. Entonces vemos que aquí había una marca que no estaba reflejando tal vez el gozo, la alegría o la misericordia que Jehová o Dios Jesús había plasmado en cada uno de nosotros. Pero vemos aquí que Pablo llegó a entender al fin de su carrera, cuando dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo la evidencia, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo entendió que nada de lo que otros pudieran opinar o pudieran hacer o pudieran decir podía seguirle causando molestias, porque su cuerpo tenía reflejado el dolor, el sufrimiento, todo aquello que le llevó a padecer por la causa de Cristo, por causa del Evangelio. Entonces vemos que
Pablo sufrió tantas cosas. Por lo tanto, no importa lo que otros pudieran decir, él sabía que era merecedor de la gracia al renunciar a los deseos de su carne que lo obligaban o que lo alejaban de Dios. En el libro de Mateo 16:24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces, mis amados hermanos, queremos seguir al Señor, pero no queremos cargar la cruz, porque sabemos que la cruz implica sufrimiento, implica dolor, implica sacrificio, implica morir a los deseos de la carne. Y por eso decía, niéguese a sí mismo, niégate a tu cuerpo, niégate a tus deseos, niega todo lo que tenga que ser tuyo para que puedas tomar la cruz y seguir a Cristo, seguir la misericordia, seguir el amor, seguir la paz con todos. Y eso Pablo lo tenía bien entendido. Mira lo que nos dice también aquí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 11, donde Pablo habla de gloriarse en la cruz de Cristo. Él se gloriaba de esa cruz porque él sabía que al igual que Jesús, él había padecido no solo una vez, muchas veces por la causa de Cristo. Y dice en el verso 11, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí era cuando él le mandaba la carta a los Gálatas y le hacía con letras grandes, por eso le dice, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos se obligan a que os circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Sabemos que en la antigüedad los hombres se cortaban su prepucio para tener como señal el pacto de Cristo. Entonces Pablo le dice que se circuncidaban para pertenecer al pacto de Dios, para no padecer las persecuciones a causa de la cruz, a causa de llevar el padecimiento, el dolor, la tristeza, la angustia, la hambre, porque llevar la cruz de Cristo implica tantas cosas, tantos sacrificios que no todos quieren cargar. Y nos sigue diciendo en el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne. Se gloriaban de la cicatriz que tenían en su carne, pero no estaban obedeciendo las leyes, los mandatos, que eso les implicaba guardar. Preferían solo gloriarse de que, yo soy israelita y yo estoy circuncidado, pero no eran capaces de cumplir ni de llevar la cruz de Cristo. Entonces Pablo le dice eso. Por eso, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a estas reglas, ¿cuáles son? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces solo así vamos a poder permanecer al reino del Señor, porque es la única manera de que podemos entrar al cielo. Cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos, cuando nosotros empezamos a padecer por la causa de Cristo. No todo el mundo quiere venir al Evangelio y llevar esta palabra, porque sabe que implica tantas cosas, y eso lo podemos ver en nuestro Mesías, en el Señor Jesús.
Jesús sufrió igual que Pablo las humillaciones, la incredulidad. Nadie creía en él. Decían, ¿y este quién es? No es el hijo de María, el hijo de Juan, de José. No es decían en algunas ocasiones, no es el hijo del carpintero. ¿Qué puede darnos él a nosotros? No creían, aunque miraban las señales de Jesús. En alguna ocasión también uno llegó a decir, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? Como diciendo, qué bueno puede tener Jesús. Pero sabemos que Jesús, al igual que Pablo, no le causaba molestia ni le importaba todas las cosas que pudieran haber hablado de él. Porque él sabía el objetivo, sabía lo que tenía que llevar a cabo y él estaba dispuesto a llevarlo, no importando llegar hasta la cruz. El cual en la cruz se viene matando el ego, se viene matando el odio, se viene matando tantas cosas por amor a los demás. Y podemos ver que Pablo le tocó sufrir y llevar en su propia carne el padecimiento. Después de ser un perseguidor, vino a ser un perseguidor de almas, que eso es lo que quiere el Señor Jesús, que hoy en día nosotros también llevemos esas marcas, la marca del desprecio, la marca del dolor, la marca del odio, la marca de las necesidades. ¿Por qué? Porque estamos tomando todo por basura, como decía Pablo. Yo todo esto lo tomo por basura. Pablo no se gloriaba de ser un discípulo. Ay, yo soy discípulo del Señor. No. Él en carne propia le tocó padecer los dolores y sufrimientos que esto le causó por querer seguir a Jesús. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 22, el cual podemos ver una historia de lo que le aconteció a este Pablo cuando se encontraba en Filipos. Dice, después de haberle azotado mucho, bueno, vamos a leer el 22, y se agolpó el pueblo, o sea que se juntaron contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase en seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Entonces podemos ver aquí el sufrimiento, el padecimiento que llevó Pablo. Pablo traía en su cuerpo las marcas de los azotes. ¿Por qué? Por aquellos incrédulos. ¿Qué había hecho Pablo de malo? Nada. Si leemos más atrás, podemos ver que había una joven que cada día decía, estos son los hijos del Dios Altísimo, a ellos escucha. ¿Por qué? Porque el enemigo quería traer confusión al pueblo. Quería traer evidencias de que tal vez ellos no eran verdaderos hijos de Dios. Porque decían, si esta mujer puede adivinar y puede hacer todo, pues entonces es lo mismo que hace Pablo, hace adivinación. Entonces le era necesario a Pablo libertar a esta joven de ese espíritu de adivinación que ella cargaba. Y podemos ver que cuando Pablo llega a libertarla, sucede algo. Que el pueblo lo empezó a oprimir, los despojaron de su ropa a Pablo y a Silas y empezaron, dice, a azotarle mucho. Imagínense ese cuerpo ensangrentado, porque no lo golpearon encima de la ropa, los despojaron de su ropa y lo golpearon mucho. Y no obstante, dice que lo metieron al calabozo de más abajo, a donde está la frialdad o a donde está tal vez la calor. Y yo me imagino esas llagas de Pablo y de Silas
el sudor corriéndole por esas llagas, ardiéndole su cuerpo. Pero podemos ver que Pablo no se enfocó en el dolor, sino que podemos ver más adelante que dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces podemos ver que aquellas marcas que habían quedado en el cuerpo de Pablo era no solo una evidencia del dolor por haber libertado a una joven, sino que también llevaban la evidencia de un gran acontecimiento, de una salvación, porque podemos ver que a causa de lo que sucedió allí, al orar y al cantar himnos, en vez de renegar, por eso ustedes no renieguen de las cosas que suceden. Muchas veces nos sentimos, yo sé, cansados, abrumados de siempre pasar las situaciones más difíciles, pero esas heridas, esas marcas, esas llagas que van a estar en tu cuerpo son la evidencia de aquello que a pesar que vino un dolor, un sufrimiento a tu vida, Dios hace cosas maravillosas a través de ellas. Porque podemos ver aquí que Pablo empieza a hablar con el carcelero, porque cuando los cimientos de la cárcel se empezaron a mover, que dice que las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas se cayeron de sus manos, de sus pies, Dios les había dado una libertad. Dios les había dado una oportunidad de ser libre y hacer libre a otro. Que esa es la marca que tú tienes que tener, mi amado hermano, amigo. Esa marca que tú traes en tu cuerpo, en tu corazón, esa herida que tal vez te hicieron, úsala para favor, para que Dios se pueda gloriar a través de ello. Porque la palabra nos dice que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Tal vez las personas pueden desearte un mal o buscar hacerte un daño. Pero vemos que Dios transforma lo malo en lo bueno a tu favor cuando tú amas al Señor y obedeces sus mandatos. Aquí podemos ver al apóstol Pablo, que él llevó en su carne propia el dolor, el sufrimiento, la humillación y cuánta cosa le hicieron. Por eso Pablo había entendido de que nadie le podía causar molestia, porque él sabía todo lo que había padecido por causa de ese evangelio y por tanto sabía que le estaba destinada una corona de vida. Que esa corona de vida también sea el objetivo tuyo de alcanzar el día de hoy. Mira lo que dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apretado a Pablo, le arrastraron fuera, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquellas ciudades, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aleluya, qué poderoso mensaje es este.
el cual te anima a ti. Que no importa el dolor, no importa las cicatrices, no importa los golpes. A Pablo podemos ver que esta gente lo apedreó y creyendo que Pablo había muerto, lo sacaron arrastrado afuera de la ciudad. Pero lo que más me impresiona aquí es que este hombre, a pesar de que pudo tener su cabeza ensangrentada, su ropa ensangrentada, su cuerpo adolorido, este hombre no se dio por vencido. Y este es uno de los pasajes que más me gusta, donde dice que Pablo, después que los discípulos oraron por él, él se levantó y se volvió a meter a la ciudad. Y no solo fue allí, sino que dice que fue a Denver y fue a otros lugares a seguir levantando a hombres, mujeres, haciendo los discípulos, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejemos de enfocarnos en el dolor, en el sufrimiento, en el padecimiento, en lo que estemos viviendo y enfoquémonos en la visión de alcanzar a aquellos para que puedan venir a ser discípulos del Señor. No busquemos seguidores, busquemos a ser discípulos. Discípulos son aquellos que van a llevar el propósito de Dios en sus vidas. Un seguidor solo quiere estar oyendo de lejos, pero no quiere compromiso. Tenga cuidado de querer ser usted un seguidor que solamente sigue por la conveniencia, pero no quiere un compromiso. No, Dios quiere hombres y mujeres comprometidas en la obra del Señor, que no importa las muchas tribulaciones que vengan. Vimos que aquí dice que es necesario pasar por esas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Vemos que Jesús mismo vivió todo eso, porque antes de que Jesús fuera a la cárcel, dice que a Jesús lo azotaron mucho. Y después de haberle azotado mucho, le pusieron esa cruz. No le importó que tal vez no tenía fuerza de tantos golpes, sino que le pusieron esa cruz. Pero vemos que ahí donde vienen las caídas de Jesús, porque Jesús ya estaba agotado, pero él llevaba esas marcas en su cuerpo, la evidencia de haber padecido y poder lograr alcanzar la vida eterna. Y para terminar, mis amados hermanos, quiero cerrar con el libro aquí mismo en Hechos, capítulo 20, del verso 18 en adelante, el cual dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Podemos ver que Pablo les hace ver a estas personas que a pesar de que él fue oprimido, de que él pasó tantas cosas, él no se detuvo. Él les siguió enseñando y les siguió públicamente anunciándoles el reino del Señor. Y dice el 21: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, no para con los hombres. El arrepentimiento nosotros lo tenemos que dar a nuestro Señor Jesucristo, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aleluya. Vemos cómo aquí él hizo morir al yo para poder tomar la cruz y seguir a Jesús. Como tal, dice aquí, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro.
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y de eso es, mis amados hermanos, que nos tenemos que preocupar. Que la sangre de otros no quede en nuestra cabeza. Porque dice la palabra que Dios nos va a demandar por aquellos que nosotros no apercibimos. Y esa sangre va a ser demandada sobre nosotros. Pero si nosotros hablamos, si nosotros les advertimos a las personas, nosotros habremos librado esa sangre de nosotros y quedará sobre ellos. Por eso no dejemos de anunciar el Evangelio de Dios. Y dice el 27, pero no he renunciado a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Poderoso mensaje. Podemos ver que Pablo murió a sí mismo, se negó a sí mismo. Al creer el deseo de tener una esposa, tener unos hijos, tener un hogar, tener tantas cosas que tal vez nosotros deseamos. Él renunció a todo eso por llevar la cruz de Cristo. Muchas veces no va a ser fácil cargar con esa cruz, pero habrá valido la pena haberla llevado. ¿Por qué? Porque terminando la carrera nos va a esperar la corona de vida, el cual el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, ya que hayamos completado esa misión que se nos ha encomendado. Entonces podemos ver aquí en el libro de Juan, capítulo 19, del 1 en adelante, dice, entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados amarraron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Y se burlaban de él, mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre su cabeza y el manto de púrpura puesto. Y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del pueblo comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces podemos ver que Jesús dejó también la evidencia de sus marcas, no solo en sus manos, no solo en sus pies, no solo en su costado, sino también en su cabeza, por esa corona de espina que le habían puesto, y en su cuerpo los azotes. Miren que no lo azotaron con cualquier cosa. Dice que con lo que le azotaron a él tenía unas cosas de plomo, unas puntas de plomo. Entonces imagínense, cada vez que ese látigo caía en el cuerpo de Jesús, al hacerlo para atrás, le arrancaban su cuero, le arrancaban su cuerpo. Por eso dice que Él fue molido por nuestras rebeliones, porque a Él le molieron su espalda. Imagínense también este cuadro tan doloroso para nuestro amado Señor Jesucristo, que también llevó en su cuerpo las marcas del dolor y también la tristeza y el desprecio de muchos que no han querido aceptarlo. Así que deseo que este mensaje pueda hacerte reflexionar y poder tomar esa cruz, no importando las tribulaciones que vengan a nuestras vidas. Debemos de saber que nos espera una corona de vida para todos aquellos que hayamos terminado la carrera y cumplido con nuestro ministerio. Así que termino con una oración, ya que no pude hacerla al principio, pero que sabemos que Dios tiene el control de todo, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Te pongo, Señor, la vida de este pueblo, Señor, de tus siervos, Padre de la gloria, sierva, bendito Rey, que van a escuchar esta palabra, Señor. Padre, que nada los detenga, Señor, que nada les traiga molestia, bendito Rey, como dice tu palabra, porque en su cuerpo está la evidencia, Señor, de los padecimientos que han llevado por causa de tu palabra. Que esas cicatrices que están en su cuerpo sean para alientar a otros de que sí se puede salir adelante a pesar de las aflicciones, a pesar de las angustias, a pesar de todo aquello que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que en ti hay victoria y siempre tendremos la salida de todos los problemas. Así que, Padre, bendice la vida de cada uno, Señor, de cada oyente, Padre de la gloria, y que este mensaje les motive, Señor, a llevar tu palabra, no importando los padecimientos, los sufrimientos, las enfermedades, así como yo me encuentro enferma el día de hoy, pero aquí estoy predicando tu palabra, porque he podido entender, Señor amado, Padre, que tengo que morir al yo para que seas tú, para que sea tu palabra, para que sean, Señor, las vidas, Señor, restauradas, levantadas. Oh bendito Rey, te pido, Señor, que si no hay alguien que te conozca, te pueda reconocer como Señor y Salvador y venir a ser ese obrero que tanto se necesita en tu mies. Así que, Padre, bendigo la vida de cada uno y gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Así que llevemos las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. Podemos llevar las marcas de la escasez. ¿Y eso qué va a ayudar? A que otros puedan ver de que tú estuviste pasando por escasez, pero que tú saliste adelante y que Dios te dio la victoria. Las cicatrices de la enfermedad, pues que Dios también te sanó. Hay tantas cicatrices que podemos llevar en nuestras vidas que van a hacer alientar a otros y aumentar la fe de otros. Así que no callemos aquellos milagros que Dios pueda estar haciendo en nuestras vidas. Sigue adelante y sigue triunfando, que Cristo viene pronto. Dios te bendiga.